Bienvenidos a Pacíficas, donde celebramos la paz y la esperanza que las mujeres colombianas aportan a nuestra cultura. Soy Vanessa Márquez y hoy dialogaremos con la maestra y artista Edelmira Maza Zapata, quien enriquece nuestra identidad con su arte y conocimiento del folclore. Edelmira, con un enfoque en pedagogía y creación coreográfica, busca libertad espiritual a través del movimiento. Desde 1971, como docente, enseña danzas colombianas siguiendo la metodología de su madre, la maestra Delia Zapata Olivella. Desde Cartagena hasta los escenarios mundiales, Edelmira Maza Zapata ha promovido las danzas colombianas. Su infancia, marcada por la itinerancia, la llevó a explorar las tradiciones regionales, convirtiéndose en una defensora del patrimonio cultural. Descubre su apasionante viaje en las danzas folclóricas. Esto es Pacíficas, el podcast que celebra la diversidad de voces femeninas que construyen puentes hacia un futuro más pacífico y equitativo. Comencemos. Maestra Edelmira Maza Zapata, bienvenida al podcast Pacíficas. Esta es una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes que busca mostrar la diversidad de voces femeninas que contribuyen a una cultura de paz. Buenas tardes, encantadísima. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar esta conversación porque usted tiene un legado impresionante de cultura. Por un lado, su mamá, Delia Zapata, y por el otro lado, su tío, Manuel Zapata Olivella, ¿cierto? ¿Qué significa para usted y cómo ha significado también que estas dos personas hayan sido influencia en su vida? Aprovecho para homenajear a mi abuelo, que era el que ibas a nombrar tú. El viejo Zapata cumple hoy este aniversario de fallecimiento. De 1968, el 12 de marzo, y el viejo Zapata pues es uno de mis ídolos. Entonces, el significado del legado pues no, todavía no lo he descifrado porque vivo en él continuamente y trato en lo posible de cumplir con las peticiones de mis antepasados, de mi familia próxima, del núcleo familiar, que lo único que me pedían era ser. Y estoy en ese camino toda mi vida tratando de ser. Ok, maestra. Bueno, hablemos un poquito de su infancia. Desde muy pequeña ha recorrido el país, ha recorrido Colombia, y cómo cada influencia de las regiones también ha contribuido para lo que hace hoy en día, para los montajes de sus obras, para todo ese trabajo pedagógico que realiza con diferentes poblaciones. Sí, antes que lo que aprendí en los viajes, el estar en el núcleo de la familia en mi infancia es lo más lindo que me ha pasado, porque estaba aprendiendo continuamente un montón de cosas relacionadas con la geografía, de distinguir en las personas los pensamientos y las emociones, en absorber el entorno con los olores, las comidas, las costumbres, pues todo eso para mí es más significativo que cualquier cosa, y no es una cuestión de anécdotas, sino de vivencia y de sentir. Y sí, es la época más bonita de mi vida, también viajando por todo el territorio, aprendiendo cosas con las comunidades y sobre todo estando al lado de mi madre que es mi ídolo. Claro. Entonces fue una experiencia que todavía me está reportando ganancias. ¿Y tiene alguna experiencia así particular, alguna anécdota que nos quiera compartir? Pues son tantas que no sabría qué contarte. Pero, por ejemplo, a ver, ¿qué te puedo decir? Antes de que mi mamá falleciera, un día estábamos hablando del pasado y yo le pregunté que de quién era ese cadáver que habíamos que yo había pasado por encima de un ataúd cuando niña. Me acordaba de la escena, mi mamá decía, ¿qué? Y yo le dije, sí, nos montamos en una lancha, había un ataúd, llevábamos un gallo en una jaula, y me decía,
tú no te puedes acordar de eso. Yo le decía, ¿pero por qué? Me decía, porque tú tenías 3 años, tú no te puedes acordar de eso. Y entonces yo le decía, ¿y cómo fue? No, que nos dejaron abandonados en una carretera y a la medianoche lo único que pasó, estábamos a la orilla del río, lo único que pasó fue esa lancha que iban para un sepelio y que entonces nos dejaron subir y llevábamos un gallo para un tío mío que tenía galleras. Y yo le contaba todo lo que había pasado y ella decía, es imposible, tú no te puedes acordar. Y yo le decía, sí ves, te completé el recuerdo. Y usted mencionaba ahorita, antes de la anécdota, que su mamá, Delia, la maestra Delia Zapata, pues, una influencia muy grande también en todo este tema también del folclore, de las danzas, de la cultura. Cuéntenos un poco, incluso para aquellas personas que nos están viendo y que nos están escuchando, ¿quién fue Delia Zapata? Para quienes no la conocieron o no han leído nada sobre ella. Pues es difícil definir a ella, porque era una mujer absolutamente mágica, alucinante. Yo me conozco más o menos toda la historia de su infancia porque me la relataba. Y la experiencia que yo tuve creciendo al lado de ella era que era famosa en todas partes, que la conocían en todas partes. Siempre que íbamos a hacer una investigación llegábamos a una comunidad y después con el tiempo yo le preguntaba, ¿tú conocías a esas personas? Porque a todas partes donde llegamos siempre hay una fiesta, porque siempre hay un ritual, una ceremonia. Y no se sabía si era porque ella llegaba o porque las cosas se daban para que fueran simultáneas. Okay. Pero esa fue la experiencia con la forma de ser de ella, que era muy entusiasta, estaba muy apegada al territorio como me dejó eso de herencia, estar apegada a las personas, de querer a todo el mundo y siempre encontrar una excusa de por qué esa persona no tenía tal cosa o sí tenía tal cosa o tal actitud. No sé, con Manuel y con Delia aprendí mucho de cómo transitar en esta que es mi tierra. Colombia es un desastre, pero es mi desastre. Y yo trato, como ellos, de contribuir con lo poco que pueda a que seamos lo que somos, pero más felices cada día. Un desastre muy hermoso, ¿no? Este país de la belleza, como dice el lema actual del gobierno. Maestra, hablemos un poco de este legado también afrocolombiano. Su tío fue el maestro Manuel Zapata Olivella, que escribió un montón de libros y dejó también una importante obra escrita. ¿Cómo la influencia también de esta literatura usted la trae a estos montajes y a las obras y a todo lo que hace también en el Palenque de Delia? Sí, los montajes son una consecuencia de lo que uno estudia, pero realmente para mí es una vivencia porque cuando yo era niña en mi casa confluían todas las herencias. Mi abuela, que era del resguardo Zenú, mi abuelo, que era negro y que tenía tías, abuelas de origen africano y que además habían sido esclavizadas, tenía bisabuelos españoles y todos estábamos en la casa y en la casa transitaban todas las costumbres de indios, de negros, de europeos, como la cosa más natural. Yo recuerdo las primeras personas que me peinaron o que me arreglaron o que me bañaban. Me recuerdo de la señora Ramona, una señora de Chambacú que iba a ayudar a nuestra casa y luego cuando viajamos al Pacífico siempre estaba con las comunidades negras. Esa fue mi primera experiencia de comunidad, realmente, la familia y luego estar con otras familias. Una familia extendida, familia extendida y familias negras, ¿no? Y entonces yo tengo muchas costumbres de indios y de negros súper arraigadas. Ok. ¿Y cómo se da ese tránsito de su llegada acá a Bogotá?
Ah, eso fue... ¿Cómo fue eso? Magia, magia. Sí, bueno, ya había estado muy niña desde los 2 años, pero cuando ya tuve conciencia fue cuando ya me vine a estudiar a Bogotá, que fue a los 8 años. Entonces Bogotá, pues imagínate, subir a un avión con conciencia, ver la sabana de Bogotá con esos árboles y esos cercados que todavía habían en la sabana de Bogotá, llegar a esta ciudad fría y todo el mundo muy arreglado. Muy abrigado. Muy abrigado, pero muy elegante. La gente de antes, yo no sé por qué se vestía tan primorosamente. Entonces todo era azul, negro, gris, y mi mamá me compró un abrigo rojo. Entonces tenía mi abriguito rojo de baño. Y llegar aquí, pues, y me fui a estudiar a Funza, Cundinamarca. Okay. Estuve interna en un convento mucho tiempo. La dicción, el habla y las costumbres son completamente distintas, y más en aquella época que no había tantos costeños aquí en la sabana. Entonces sí fue un choque, pero era un choque admirativo, asombroso, porque okay. era conocer una tierra que tú no conoces, unas costumbres distintas, ver camines en la calle, ver Bogotá olía a frutas, porque había muchas vitrinas de vidrio llenas de naranjas, manzanas, ciruelas y unas frutas que yo no conocía en Cartagena, otras que sí, pero de verdad era un olor delicioso y era todo muy formal. Como muy puesto en su lugar. Muy puesto en su lugar, entonces tenía uno que aprender también los modales, okay. ¿no? Okay. Que son tan importantes para el ser humano. ¿Y en qué momento se encuentra usted con el tema de racismo? ¿Y cómo empieza precisamente una mujer negra con raíces también indígenas a hacer del arte un mecanismo también para evidenciar el racismo en la ciudad? Sí, la condición mía para las expresiones racistas ha sido completamente distinta, yo creo, que a las demás personas, porque como yo sabía desde mi casa, desde mi niñez, que pertenecíamos a las razas infames, ¿no? Y Manuel y Delia siempre estaban hablando de los choques culturales, y pues para mí no era extraño que me señalaran o que me tildaran porque era amarilla o negra o lo que fuera, sino que era una confirmación, o sea, del conocimiento que ya tenía. Ah, ya tenía conciencia de... Pero por ejemplo, en el colegio sí me recuerdo cuando abría la boca. No era tanto por racismo, sino por regionalismo. Entonces yo decía, okay, apriétame sacapunta. Y todo el mundo me volteaba a mirar, ¿no? Como si fuera un bicho. Sí. Porque primero acá no se conocían esas palabras y luego el corte de las palabras y todo eso. Pero con el tiempo sí uno tiene experiencias diversas. Pero yo tenía mucha autonomía y mucha seguridad de saber quién era. También cuando estaba en la universidad ya pues decidir no peinarme y andar con el pelo crespo así de grande, como una mariposa, pues era retador para las otras personas y para mí una afirmación de mi ser. Esos años de los 70, por ejemplo, fueron importantísimos porque también había movimientos políticos en Estados Unidos y acá con relación a la negrura. Y pues es bien interesante porque le pasan a uno cosas también con las personas con las que uno socializa. Entonces para mis amigos pues yo era la negrura, pero yo realmente no soy negrísima, pero era la negrura y era muy dulce y era bonito y era como divertido estar distinto de las otras personas, que todo el mundo era rosado, blanco, queso, lo que fuera, pero yo era la más morena
y eso me encanta, ¿no? Que era diferente. Ya quisiera estar más negra. Sí. Ok, pero entonces todo ese contexto, ¿cómo influencia todas las obras que usted ha montado hasta el momento? Pues el trabajo que yo hago tiene que ver necesariamente con el origen. Y el estudiar el origen es tener una visión muy clara de lo que son las culturas originarias, ¿no? Que ser amerindio o ser descendiente de africanos o tener estos toques o estos tintes de la cultura europea. Todos estamos aquí educados católicos, apostólicos y romanos. Entonces estar luchando contra esos nuevos pensamientos también crea una condición mental distinta, porque no se trata solo de tener el pensamiento de una forma eurocentrista, sino yo conozco la filosofía africana, conozco de animismo y de pensamientos de indios y todo eso convive en mí. No me causa ninguna polémica, ningún rechazo. Si soy supersticiosa, soy supersticiosa. También pensar en los términos peyorativos con que se refieren al pensamiento del hombre africano o del hombre americano, también le crea a uno otra conciencia, ¿no? Okay. Buscar nivelar, porque para los europeos el pensamiento puede llamarse filosofía y para uno es cosmogonía, por ejemplo. Y todas esas cosas le crean a uno una reflexión y es lo que trato de manifestar en todo mi trabajo, pero porque también hace parte de mi vida. Claro. ¿Sí? Yo soy triétnica, soy consciente de que soy colombiana y que tengo ascendientes de muchas partes. Mi papá era italiano, entonces acepto todo lo que soy, no tengo ningún rechazo por una parte mía. Ok, maravilloso. Me acepto. Exacto. Ok, maestra. Hablemos un poco, a lo largo de su carrera usted ha hecho una promoción también de las danzas tradicionales, ¿cierto? ¿Qué la motivó para coger ese camino, para trabajar no solamente con adultos, sino también con niños, con jóvenes? Y que digamos, qué satisfacción y qué resultados usted puede reconocer ahora mirando también hacia atrás frente a lo que ha hecho. Pues ahora que ya estoy grande, que ya entré a los últimos pisos de la vida, uno hace reflexiones, pero yo fui criada para esto, yo nací para esto, aparte me gusta, estaba completamente enamorada del trabajo de mi madre y de Manuel, y para mí lo más natural era indagar sobre todas las cosas de la cultura nuestra. Sí, en algunos momentos de mi vida, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, ya había bailado toda mi vida en escenarios y sobre las danzas tradicionales y quise estudiar ballet clásico y quise aprender sobre danza moderna y estudiar otras técnicas de danza del mundo, porque también desde niña había aprendido que existen muchas culturas en el mundo y mi mamá me regalaba libros preciosísimos donde mostraban la forma de la cultura hindú o de la japonesa o de los chinos o de los tailandeses o africanos, lo que fuera del mundo. Y entonces siempre me ha encantado las diferencias que existen en las distintas culturas del mundo, pero también reconozco lo que es mi pueblo, la diferencia con mi pueblo, y siempre he admirado por ese mismo conocimiento y por estar transitando en los territorios, admiro las formas de expresión del ser colombiano de distintas formas. Entonces la danza, que es el medio de expresión, pues se convirtió en mi vehículo de poder mostrar cosas, porque también hace parte de mi vida. Entonces ya empecé a estudiar con más conciencia el movimiento, el significado del movimiento en el ser humano, el significado de la danza en el ser humano, el significado
de la danza para el hombre americano o para el hombre africano, que son completamente distintos a los patrones con que crecimos de la danza europea. Okay. Entonces, esa exploración para mí ha sido una riqueza, porque todos los días descubre uno más cosas. Me encanta leer cronistas y también considero que como pueblo somos muy jóvenes y nos falta explorar mucho, y creo que estamos un poquito estancados en la independencia. Estamos como en 1800 y entonces en estos momentos es la época que más me importa, porque también cuando uno estudia el pasado encuentra hitos que sí valen la pena destacar y otras cosas que se pueden desechar. Eso me gusta del origen, estudiar qué cosas son relevantes y qué cosas no importan ahora. Claro, el proceso de memoria, diría uno también, como que rescato, memoria histórica, pero sí. ¿Qué otras cosas sí se pueden olvidar? Sí, porque en la creación de todos los pueblos y de todos los imperios y de todas las tribus siempre ha habido cosas muy buenas y después con el tiempo se van como desbaratando. Entonces, ¿qué cosa puede uno rescatar de ese pasado que lo puedan engrandecer a uno ahora? Maestra, ahorita usted me contaba que tiene en lista, digamos, con nombre completo, 17 obras, pero pueden llegar a ser más de 40. Cuéntenos qué elementos caracterizan ese trabajo suyo frente a los montajes que tiene ahí descritos en su celular. Pues la cosa es que el tiempo va cambiando y uno también va cambiando, va creciendo, va madurando las ideas y el trabajo. Entonces los primeros montajes pues eran muy primarios, en la medida que la temática siempre es la misma, porque finalmente es lo mismo, solo que uno lo va adaptando. Sí, entonces y además lo va madurando. En ese trabajo siempre es mostrar lo que es la cultura colombiana. Y la cultura colombiana es que somos diversos y según el montaje también cambia la condición, ¿no? No es lo mismo hacer un montaje llanero que hacer un montaje de la costa pacífica o de la selva o de San Andrés o del Viejo Caldas, ¿no? O del Gran Tolima. Así, de acuerdo al trabajo que uno está haciendo, pues también se va como sumergiendo en ese mundo de ese pequeño espacio para hacer las creaciones y bueno, así se van dando las cosas y es tanta la riqueza que uno no se agota, ¿no? Sí, no se agota nunca y no acaba uno nunca de aprender la totalidad, ni acaba de tener el todo. Entonces, pues es muy gratificante también. Maestra, ¿qué la llevó también en toda esta búsqueda y en todos estos orígenes a desarrollar la danza congolesa y cómo se refleja también esto con la conexión que tiene con su ancestralidad o con esos ancestros que la acompañan? Bueno, la pasión principal mía es la pedagogía, la enseñanza. Yo soy de verdad directa heredera del viejo Zapata, de mi abuelo. Mi abuelo era un gran maestro y a mí me gusta enseñar. Y ese sí creo que es mi don, me encanta. Entonces, desarrollar la técnica de Delia Zapata, que ella dejó una estructura, para mí siempre significó un reto en la medida de que quería involucrar todos los orígenes dentro de esa técnica y siempre me faltaba algo. Y cuando ella falleció, yo terminé en Oakland, en San Francisco, allá en California, con la comunidad congolesa, porque yo estaba muy destruida. Y mi hijo tocaba tambores con los congoleses y en las clases de una heredera de la comunidad congolesa de Estados Unidos llegó en los años 60 cuando comenzó la guerra civil en el Congo y se establecieron una gran parte ahí en Oakland, otros en Massachusetts, otros en Pensilvania y un grupito pequeño en Nueva York. Entonces yo estaba completamente out de la vida.
Mi hijo se dio cuenta y la única forma de levantarme el espíritu era que tuviera contacto con lo que había sido mi vida, con los tambores. Entonces me llevó allá a una escuela y allá empecé a aprender todos lo básico de los rituales de sanación. Okay. Y de verdad yo me iba a desplomar y no me dejaron desplomar y estuve la primera vez 2 meses sin parar bailando todo el día y toda la noche. ¿Verdad? Y claro, y entonces cada vez que yo me iba a desplomar tocaba empezar otra vez y la danza africana está hecha para que uno se llene de potencia física y espiritual. Okay. Y entonces como me salvó la vida. Wow, Seguí yendo cada año a los encuentros de la comunidad y entonces eso se volvió para mí como la medicina número 1. Hay medicinas que sanan y esa es mi medicina. Claro. Entonces involucré también todo ese aprendizaje dentro de la técnica de ella para completar el sentido de la marcha, que ya yo estaba trabajando acá la marcha mítica de los pueblos originarios, pero nunca había relacionado la marcha con la marcha africana. ¿Y la marcha qué es? Pues caminar. Caminar. Okay. Caminar. En África, en los cursos que yo tomaba, sí hablamos del caminar y de los pasos y todo eso, okay. Pero una cosa es pensar en la danza como un ejercicio de espectáculo y otro como una salud para el cuerpo y el alma. Exactamente. Entonces, esa conciencia, y fuera de eso llegué a una escuela donde había danzas africanas, de todo África, no de el Congo solamente. Okay. Entonces yo fui de clase en clase y de país en país. Y cuando llegué al Congo, eso fue la primera vez, me di cuenta que yo era de ahí y mi abuelo pues es descendiente de congoleses y ahí yo me sentí que ese sí era mi sitio y entonces me volví pues ya prácticamente mi vida se volvió la danza congolesa. Entonces ya la involucré dentro de la técnica de Delia y yo regresé y cada vez que regresaba pues trataba de transmitirle a mis alumnos ese sentimiento y así sean cachacos se la pillan porque hay una cosa que tiene que ver es con el espíritu que uno aprende mucho en África, que no tiene nada que ver con las culturas, si eres blanco, negro, azul, verde, sino la esencia del ser. Claro. Y eso a mí me ha marcado mucho. Qué belleza. Y todavía sigo en esa, todavía ruta. Danza y todavía se sana a través de los pasos. Sí, okay. Sí. Ok, maestra, bueno, ya para finalizar, usted ha tenido también un recorrido internacional. Sé que pronto también va a estar presentando una de las obras, de los montajes. Cuéntenos un poco sobre esos escenarios también de participación a nivel internacional. ¿Qué han significado para usted, para su compañía, poder mostrar todas estas historias, toda esta cultura colombiana en el exterior? Bueno, lo verdaderamente relevante de estar en un grupo de danzas o un grupo es compartir con las otras personas las relaciones que se establecen entre los integrantes porque tú tienes un propósito. El propósito es que vamos a representar a Colombia en este caso. Entonces se crean unas afectividades y unas formas de ser que tú no te das cuenta aquí en el país. Pero cuando estás afuera te enfrentas con grupos de otros países que tienen bien arraigado el carácter de su país y tú quieres mostrar el tuyo, entonces todo eso se va reafirmando y se va volviendo más fuerte. Entonces esos encuentros con los grupos internacionales te hacen ser más de lo que ya tú eres, te hacen ser más colombiano. Esa experiencia sí es muy importante, sobre todo cuando uno tiene un arraigo con su país, porque hay gente que es de aquí, que vive aquí, pero quieren vivir en París o en Berlín, en cualquier lado menos acá, y que de verdad no aman su territorio. Y es distinto a las personas que
amamos nuestro territorio, nuestras costumbres, sabemos que están llenas de defectos o de subidas y bajadas, pero nos reconocemos, tenemos un sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia te hace que tú seas muy orgulloso de tu ser, y cuando lo enfrentas con el otro se convierte en algo que te gratifica emocionalmente cantidades. Entonces, pues esa experiencia ha sido como la reafirmación del ser colombiano. Maravilloso, maestra. Bueno, muchísimas gracias por estar en este podcast Pacíficas. Fue un honor, un placer hablar con usted, conocer un poco más de su historia y sobre todo algo que yo siempre he dicho, y es quienes estamos totalmente orgullosos y queremos profundamente este país, estamos dispuestos a trabajar incansablemente por él, y creo que usted es una muestra de ello. Gracias por su trabajo, gracias por dedicarse también a formar a muchas generaciones a través de la danza, y que sean muchos más pasos los que se vengan de aquí para adelante. Sí, muchas gracias. Yo también quiero expresar el agradecimiento a mis alumnos, porque una cosa es lo que yo soy, lo que he hecho, pero lo que le transmito a mis alumnos, ustedes saben que todo pensamiento cuando se transmite se transforma. Poder tener la oportunidad de que mis alumnos reciban una historia y que la transmitan, porque no se trata de mí, sino de ellos al transmitir el mensaje. Quiero agradecer eso a la vida, porque me ha dado muchos alumnos y muy buenos. Esa es la mejor parte. Sí, señora. Bueno, muchas gracias a ustedes también, nuestra audiencia, por estar aquí sintonizando Pacíficas. Nos vemos en una próxima oportunidad, y recuerden seguir a la maestra y todo su trabajo en las redes sociales como El Palenque de Delia.